Hola, pues buenas tardes, me llamo Ascensión Pérez, soy alcaldesa del municipio de Almarza, un municipio que agrupa otras 9 localidades. Nos encontramos en uno de nuestros parajes más bonitos, en la dehesa Mata de Almarza y San Andrés. Además, esta dehesa está ubicada dentro de la Reserva Regional de Caza, Sierra de Urbión, y desde aquí, como podéis comprobar, podemos ver nuestros pueblos. Ahí al fondo se sitúan Almarza, San Andrés y uno más, Gallinero. Para nosotros el recurso de la caza es fundamental. Es más, yo me atrevería a decir que si no lo tuviésemos tendríamos que inventarlo, porque contribuye a nuestro desarrollo rural. Nuestros pueblos, un municipio que sufre el problema de la despoblación, como todo Soria, como todas las zonas de interior, pero sobre todo en nuestra provincia de Soria no llegamos a 600 habitantes y un dato significativo: la caza de siempre ha sido un recurso arraigado en nuestra zona. Nosotros contamos con más de 80 cazadores locales que a su vez forman parte de un club de caza, del Club del Valle del Tera, de caza. Quiero decirles con esto que para nosotros es muy importante, pero además la contribución de la caza a la socioeconomía de nuestros pueblos, además del recurso en sí y lo que aporta económicamente con ingresos cuantificables. Recaudamos más de 30.000 euros anuales. Estamos hablando de pueblos que no disponen de mucho presupuesto municipal, por lo tanto este es un porcentaje elevado. Pero ya no solo nos quedamos con el aporte económico, material, sino también con lo que aporta a esa sociedad, a lo que ayuda en torno a la caza. También ha contribuido a que se fijen establecimientos tanto de restauración como hoteleros en nuestra zona. Contamos con más de 17 casas de turismo rural y buena parte de esos turistas, de los turistas que albergan las casas, un 10, un 20% son cazadores. El turismo cinegético cada día se lleva más. Tenemos cazadores que vienen de Europa, de Francia, de Italia, y bueno, esperemos que se pueda seguir ampliando, porque como digo, es un recurso fundamental. Pero no solo eso, sino que además las empresas asociadas en el término municipal de Almarza, en el polígono de San Andrés en concreto, se ha asentado una empresa que es pionera en Castilla y León, con recursos cinegéticos. Se llama La Rinconada, debido al alto número de piezas que se matan en esta provincia de Soria, y esa empresa se dedica pues a la recogida de esas piezas, de esos canales, pero fundamentalmente también al tema de la transformación. Por lo tanto, genera puestos de trabajo y además cuenta con los 7 registros sanitarios, tanto en caza mayor como menor, de la Junta de Castilla y León. Es fundamental a la hora de constituir un coto que exista una coordinación entre la administración local y también los propietarios particulares de fincas o de terrenos, porque solamente de por sí solos no tendrían la superficie suficiente como para constituir ese coto de caza para poder gestionar. Nosotros tenemos ejemplos de cómo coordinadamente administración junto con propietarios hemos aportado cada uno nuestros terrenos para formar una superficie que constituye un coto donde poder pues gestionar ese recurso tan importante, el cinegético. Para nosotros el tema de la caza, el tema del recurso cinegético es fundamental para los ayuntamientos. Por lo tanto, somos los primeros que tenemos que garantizar que se cumplen las normas y los requisitos para que sea sostenible y para que sea equilibrado, para hacer ese equilibrio de ecosistema. Una caza regulada, una caza bien controlada, proporciona recursos. Por lo tanto, nosotros como ayuntamiento, ¿qué hacemos? Además de beneficiar, entre comillas, a nuestros cazadores locales, a esas personas que tienen arraigo cultural, y les estamos proporcionando además pues ese tema de sociabilización que es tan fundamental en los pueblos y en el medio rural, alejarse del aislamiento, compartir, asociarse en definitiva en un deporte como es el cinegético, que ha formado parte de sus vidas. Pero también los ayuntamientos lo que hacemos es exportarlo, es sacar a subasta permisos tanto de corzo, de ciervo
como Monterías, etcétera, donde dar la oportunidad a personas de fuera para que practiquen ese deporte en nuestros terrenos, con lo cual esa contribución social de no solamente que practiquen el deporte, sino que ese recurso añadido, que sean personas que se alojan en nuestras casas rurales, que sean personas que van a los bares de nuestros pueblos, que sean personas que compren de ese pequeño comercio. En definitiva, lo que mueve el tema de la caza pues es fundamental para nuestro desarrollo rural, para hacerlo sostenible también. Bueno, pues ahora en mayo vamos a sacar ya a licitación por fin el centro de servicios del Quintanarejo para comercializar la carne de caza. Dado todos los problemas que estamos teniendo de accidentes, sobre todo especialmente con hembras de corzo aquí en la provincia, y bueno, pensamos que es una medida buena para que vaya otra motivación para el cazador. ¿Qué opinas, Pepe? Hombre, pues después de estos años que habéis tenido problemas y demás, ¿no? Pues me parece que es una buena idea, porque a los cazadores pues creo que nos podéis facilitar el que podamos comercializar sobre todo la carne de las corzas, ¿no? Que tantas hay aquí en Soria, y porque ahora ¿qué hacemos? Las matamos y bueno, tenemos más problemas, y si las tenemos aquí otro centro más cerca, más próximo, pues bueno, siempre podemos llevar ahí la carne y aprovecharla, sacar un dinerillo de ella, y bueno, y además pues bueno, pues de esta forma se puede llevar a los restaurantes y que la gente pueda degustar la carne de caza, que para todos es un manjar y para mucha gente es desconocida, y bueno, se comercializara incluso a nivel europeo, que es muy demandada, sobre todo la carne de corzo para el tema de embutido y demás. Me parece una buena idea que por fin ya podáis abrir el centro. Hola, soy Guzmán Rincón, soy gerente de la casa rural que estáis viendo, y aparte soy gerente de La Rinconada, que es una empresa dedicada desde hace 4 años al servicio de recogida y de carne de caza de la provincia. Me están preguntando por la importancia de lo que es el sector tanto hostelero en la provincia, como de restauración, como de visitantes que tenemos, porque actualmente Soria, a nivel nacional, somos punteros en el término de lo que es la caza cinegética, y sobre todo en el tema de la recogida, pues la importancia que tienen lo que son las canales y el aprovechamiento de la caza y la canal en el campo. La campaña, la más importante, es lo que es el rececho del corzo en la provincia, que se aprovecha desde la apertura, primeros de abril. Luego continuamos tanto con la caza menor como con la codorniz, la perdiz, la media veda, la importancia cada día más que tiene el paso del zorzal, sobre todo en esta zona a la que pertenecemos, que es Almarza, y lo que es la becada. Y luego ya en cuanto a tema de montería y de relación o de caza en grupo, pues tiene su importancia cinegética. En cuanto a movimiento, se mueve muchísima gente, tenemos visitantes, sobre todo en la casa, el 10% de la ocupación, pues son cazadores en ese sentido. El tema de La Rinconada se inauguró en el 2014, en septiembre. Es una empresa dedicada, como os he comentado, a la recogida de canales de caza mayor. Es una de las pioneras en Castilla y León, con 7 registros sanitarios, tanto en mayor como en menor. Y La Rinconada, aparte de elaborar sus productos, tanto transformación como embutidos, como carne, partes nobles, dijéramos lomos, solomillo, chuleteros, hamburguesas, elaboración, en todo ese sentido, lomos en aceite, escabechados, en todo ese sentido pues está funcionando. Llevamos 4 años y de hecho esta empresa está ya superando las 3.000 canales año a recogida. Estamos recogiendo el 20% de las canales que se matan en la provincia, que de hecho es importante porque estamos hablando de entre 15.000 y 17.000 canales actualmente en la provincia de Soria.
Pues de hecho decidimos ubicarnos aquí gracias a la parte que le corresponde al ayuntamiento y a la zona. Estamos ubicados prácticamente en mitad de la reserva regional de Urbión, que son 140.000 hectáreas. Estamos entre las más grandes, si no es la más grande a nivel nacional, y todos estos recursos, sobre todo los de la zona de Almarza, la reserva, todo lo que conlleva, lo que es el valle, este valle, pues en tema micológico, cinegético, pues está muy considerado en ese sentido. Tanto en la reserva como en aprovechamientos cinegéticos de precintos, de subastas de venado, de corzo, de monterías, de la becada, de los pasos de Zorzal. Vamos, por decirlo, estamos en una zona privilegiada en la provincia.